¿Sí? Sí. Bien, entonces ahora continuamos con Pierluigi Nervi por ser no arquitecto, pero sí un ingeniero que se aproxima bastante y tiene entendimiento de la arquitectura y un sentido estético de lo que es la estructura. Él como ingeniero trabaja las estructuras desde un modo intuitivo, analítico y espiritual. Tiene una condición particular, diferente, que lo hace factible poder formar parte de equipos altamente destacados. Entonces, por eso es que Pierluigi tiene los requerimientos para poder ser parte de nuestro cúmulo de estudios. Ustedes recordarán que en algún momento en la historia de Rodan han visto que se hacen las grandes exposiciones, ¿no es cierto? Que se empiezan a generar en Europa y dentro de las cuales se puede, por ejemplo, recordar el proyecto de Cristas Balas en la exposición del 51 en Londres, en 1851. Recordarán seguramente que gran parte de estas estructuras partieron incluso desde aportes que hicieron señores que fueron a trabajar como jardineros para proponer estas estructuras. O sea, esto es una evolución, una acumulación, una sinergia de muchas personas trabajando. De esto no queda nada, pero en realidad ¿Cómo se encuentra lo que somos? se ve muy pequeño, ¿no? Sí se ve. A ver. Vamos a hacer algo acá. Bueno, al menos quedó el mouse. Ahora sí. Vamos a tener que empezar la piscina más. Pero por ejemplo de la Torre Eiffel fue parte también de las exposiciones y se quedó allí. Y esto sí es también un motivo de una parafernalia tecnológica en ese momento y que sin embargo ha permitido, fue odiado y repudiado en su momento, pero ahora más bien es un motivo de orgullo y es algo totalmente identitario y parte de la cultura de Francia. Entonces, tanto una como la otra son, a no dudar los jóvenes, principios, desarrollo y secuencia de lo que ahora va a ocurrir con Pierluigi Nervi. Por eso dice que es uno de los herederos de toda esta información. Él nace en 1891 en Lombardía, Italia, y muere en 1929. ¿Por qué lo estamos estudiando? Por su aporte de la arquitectura, aunque en realidad él no estudió arquitectura, sino simplemente fue un ingeniero. Y tampoco es, digamos, exclusivamente un ingeniero del moderno. O sea, si bien es cierto, trabajó con modernos, su aporte se llevó a diversas esferas. En realidad, poder techar grandes superficies con concreto armado, con metal y con estética plástica y una clara racionalidad es lo que lo hace aparecer como uno de los grandes ingenieros y aportantes en la arquitectura.
En primer lugar, él es el creador del famoso ferrocemento. En realidad, el ferrocemento, una vez que ya existe el acero como producto de refuerzo, el concreto armado, ustedes deben saber que la cuantía de acero es lo que es importante para el concreto armado. O sea, no importa si yo tengo una varilla de 5 octavos o 2 de media necesariamente, cuál sería mejor. Lo importante es que el acero por diseño requiere, el concreto por diseño requiere una cuantía de acero por sección. Pues yo puedo colocar, vamos a exagerar, cientos de alambres delgados, o puedo colocar a lo mejor algunas cuantas varillas muy gruesas, de 1 pulgada. Lo importante es la sumatoria de cada una de ellas. Por supuesto que una varilla de 1 pulgada tiene un cierto, digamos, unas ciertas estrías han visto el acero, y de acuerdo a eso jala el concreto. Lo mejor es que haya varias. Pero ¿qué hace Linear? Crea como una especie de malla. O sea, genera una posibilidad de varias capas de acero con un concreto muy maleable, el concreto no puede ser maleable, muy dúctil, muy fluido en medio de ellas, para que pueda incluso tener un agregado menor y pueda en láminas, en capas sumamente delgadas de 5 o 6 centímetros, 7 centímetros, colocar el acero dividido como si fueran fideitos, como si fueran sumamente delgados. Y con esto logra darle mayor maleabilidad, mayor ductilidad y mayor forma al concreto. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes sabían que se pueden hacer barcos con concreto? Se hacen barcos con concreto. Esto es justamente una embarcación que se está haciendo con acero, con un acero que pueda tener estas características y que indudablemente va a flotar, ¿no? ¿Qué sentido tendría? ¿Y por qué flota un barco de concreto? ¿O creen que la estoy tomando en pelo? ¿Flota o no flota un barco de concreto? Acá dice bien, el ferrocemento se usa para embarcaciones, con un mortero hidráulico y con aditivos hidrofugales. Pero el concreto no absorbe la humedad. El concreto bien sellado no va a absorber agua. ¿Pero por qué flotaría? Esta cantidad de agua que está acá, digamos que sea una embarcación, esta cantidad de agua que está acá tiene un peso. Entonces, cuando entra el bote al agua, hay una fuerza contraria que le resiste. ¿Cierto? Por eso es que normalmente el agua tiende a botar algo que esté, digamos, empujando, porque esta cantidad de agua tiene que hacer subir el nivel del océano, ¿no es cierto? O sea, no desaparece esa agua. Cuando tú lo hundes algo, esa agua tiene que subir. Y hay una fuerza que empuja en proporción a la cantidad de agua desplazada. Entonces, a veces nosotros vemos que la madera flota porque es porosa, sí, también es serio, pero acá hay un principio muy claro del por qué, por ejemplo, los egipcios también transportaban los obeliscos de... Hay un gráfico de Augusto Choisy donde hay barcazas que colocan maderas así y están transportando un obelisco a lo largo del río Nilo.
se acuerdan que es un obelisco, ¿no? Es muy sencillo. Esto va a pesar menos en el agua porque esta piedra está desplazando una cantidad de agua que el río está tratando de subirla acá. Esta cantidad de agua hace que el río suba a su nivel, en teoría. Y entonces, para eso, el río le hace una fuerza contraria a esto, empujándolo hacia arriba. Entonces, si al final esto es como una lata, hagan de cuenta que esto es una lata, y te lo va a empujar el agua hacia arriba, ¿sí? Si lo haces de concreto delgado y no pasa el agua, aquí. Por eso es que flota. Ahora, si se voltea, en fin, el barco se voltea un poco cuando es de madera, haces la de Jack en la película, ¿no? De Titanic. Pero si se te voltea ahí no vas a encontrar nada de concreto y no vas a flotar. Ese ya es otro tema. ¿Ok? Pero, y esto, muchachos, ustedes tal vez no lo han conocido al canalón, o no han llegado a conocer, pero era muy fabricado antiguamente, pero tenía asbesto. Y como ustedes saben, el asbesto es cancerígeno. Entonces ya no se puede fabricar, pero en realidad este tipo de formas y de diseños son los principios con los que trabajó el mismo Pirri y Nervi. Ustedes dirán, pero si esto es como de cemento, esto era fabricado por el Jardín, ¿por qué no se quiebra? Por la forma, porque es un diseño por forma, resiste una cantidad de peso. A este tipo de criterios son los que puede llegar a trabajar Pirri y Nervi. Seguramente han llevado en estructuras lo que es estudio o han analizado el momento gestor o han hecho cálculos o cuando se han presentado a la universidad, me imagino que les han colocado este tipo de problemas de física, ¿no? De palanca, que tengo una resistencia acá, una barra, si coloco acá una masa, etcétera, etcétera. Esto de acá, muchachos, se traduce en momentos, en un diagrama de momentos, ¿no es cierto? Algo que esté empotrado, por ejemplo, tiene este momento negativo. Algo que pandea tiene momento positivo. Y algo que, por ejemplo, tiene apoyo acá, hace que esta fibra, un tramo de ella, de aquí para aquí, esté, por ejemplo, la fibra superior, esté en tracción. Y de aquí para aquí, la fibra inferior está en tracción. ¿Cierto? ¿Me entienden eso o no? No, no lo entiendo. Ese triangulito que está acá, este triangulito, como una columna. Y si yo le coloco una losa encima, y esa losa está sosteniéndose con esta columna, la fibra superior del concreto se quiere abrir. ¿Por qué? Porque en realidad esto está queriendo hacer esto. ¿Cierto? Esta fibra superior va a ocurrir aquí. El concreto es bueno a la compresión. Si tú lo jalas al concreto, falla. Como acá se está queriendo abrir, ¿qué se le coloca? Acero, porque el acero es bueno a la tracción. Entonces acá le colocas en la fibra superior, le colocas acero. Y más bien en la parte central, esto hace un pandeo.
Y entonces la losa quiere hacer esto. ¿Qué hacemos aquí? Se quiere romper acá. ¿Cierto o no? Porque el concreto no es bueno en eso. Pues, ¿dónde le colocamos acero aquí? Acá abajo. Por lo general A 2.5 centímetros de la parte baja, hacia arriba. Así son las vigas. Usted dirá, mentira, arquitecto. Yo he visto que las vigas tienen así, va de corrido, arriba y abajo. sí, pero los refuerzos van donde yo te digo. Y antiguamente los fierros, los aceros, Se colocaban, voy a dibujar la viga recta, embolado acá arriba, y cuando ya pasaba a la pendiente, le doblaban así, le hacían que vaya por arriba y lo bajaban 20 centímetros y lo hacían ir por abajo. El mismo fierro. No empleaban arriba y abajo necesariamente. No sé si me están entendiendo. Sí. ¿Y por qué ahora lo hacen en ambos lados? Claro, es que o sea, lo que nosotros vemos normalmente es que haya fierro continuo. Y acá vienen los estribos, ¿no? Sí. Y se van distanciando. Lo que yo digo es que antiguamente el acero se usaba arriba y luego bajaba. Lo que hacemos ahora es colocar arriba y abajo, pero los refuerzos van en los puntos que yo te digo. Normalmente así funciona. ¿Y por qué mostramos esto? Porque Pirruy y Nervi, ella sabía colocar el acero, sino que se le ocurre que las estructuras tengan la forma del momento. Por ejemplo, acá el momento hace esto así, le hace mirror, Este es un volado. Acá viene la columna y le saca la viga con esta forma. inteligente, muy astuto. Y eso va a hacer que se vea mucho más agradable, mucho más simpático. Entonces, digamos, trabaja las estructuras teniendo en cuenta el momento vector desde un punto de vista estético y compositivo. Y hay otra cosa más, que al igual que muchos, pero no sé si es en este caso la FAO, ama la historia. El señor Pirruy Nervi reconoce la historia. Y como le gusta la historia, se da cuenta que, por ejemplo, su proyecto para el Palacio de los Deportes lo puede trabajar en base a lo que hicieron en el gótico, por ejemplo, la boda de crucería de Santa María del Teniente. Esta estructura la jala para acá. Entonces, las bóvedas de crucería del gótico son un motivo de inspiración, porque todos estos son, digamos, nervios, ¿no?, con los que funcionaba esto. Acá tienes, por ejemplo, Notre Dame, que la conoces muy bien, porque hay bóvedas de crucería cuatripartitas, sextripartitas, octapartitas, y hay unas que ya son multipartitas, como lo que sería este techo. Y entonces coge formas y estructuras del pasado para aplicarlas en sus proyectos. Otra prueba más de que la historia sí sirve, ¿no? Y esto lo lleva, por ejemplo, a proponer obras muy conocidas por ustedes. La sede de la UNESCO, que hace un momento la mostramos y parecía, les dije que parece un poco a la de la IBM, que habíamos visto, solamente un poquito más con una especie de mirror, propone este proyecto. ¿Pero con quién trabaja? Con Marcel Breuer, Bernard Cerfus, colabora un tal Eero Saarinen. No sé si lo alcancemos a trabajar a Eero Saarinen, ya no está, digamos, dentro de lo preparado, pero por ahí vamos a poner un par de ejemplos, ojalá
y su hermano Antonio Nervi. Le Corbusier ya quedó fuera. ¿Ok? Pero, salud. Lo importante es mira con quién trabaja. ¿Y por qué? Ahora, yo quisiera explicarles, pero creo que el tiempo no nos va a dar para tanto. ¿Por qué acá hay algo extraño y que no quisiera que ustedes lo tomen como un ejemplo? En cuanto al proyecto. Si yo tengo una manzana y yo coloco esta forma, me cuenta que está por ahí, y es más, esto es inclinado. No sé si ustedes se den cuenta, pero hay algo que no está empalmando muy bien. Hay tensión. Sí, tensión. ¿Qué es lo que no está bien acá? La distribución. ¿Ah? La distribución de las formas. Las formas no son compatibles entre sí, no son necesariamente, forman una armonía. O sea, este cuadrado con esta forma curva, por lo general, deben tener una cierta ligazón, paralelismo, y no lo hay. Este otro volumen no tiene ninguna correspondencia con este otro. O sea, son ajenos. Es más, por ejemplo, si yo tuviera esta forma,